dolor. Pero además, ¿qué pasa con nuestra propia muerte? Dicen por allí que es el paso del tiempo y la forma en la que se enfrenta la muerte lo que les permite a la mayoría de las personas recuperarse de una pérdida, y mucho mejor si puede contar con el apoyo de su entorno social. Lo cierto es que frente a la muerte se nos llenan la mente y el corazón de preguntas. ¿Será que volveré a ver a este ser querido que estoy perdiendo? ¿Es verdad que el alma no muere, sino que lo que se pierde es la vida, su cuerpo solamente? ¿Cómo hacer para no caer en un profundo pozo de depresión por causa de una pérdida? Hoy no vamos a hablar de salud. ¿O sí? ¿Es saludable hablar de la muerte? ¿Intentar conocer más respecto de este tema para estar mejor preparados para enfrentarla? Estas son algunas de las preguntas que abordaremos con nuestro invitado de hoy, el licenciado Carlos Sapia, director del Departamento de Extensión y Asistencia Espiritual del Sanatorio Adventista del Plata. Usted también, recuerde, puede participar con sus preguntas a través del Facebook del sanatorio. Y comenzamos con el diálogo después de esta música.
Aquí con el licenciado Carlos Sapia, nuestro invitado de hoy. Él es director del Departamento de Extensión y Asistencia Espiritual del Sanatorio Adventista del Plata, a quien damos muchas gracias desde ya por acompañarnos. Con todo gusto, es un placer. En el comienzo del programa les anticipábamos a nuestros amigos oyentes que el tema de hoy es mínimamente difícil de tratar, complicadito, tiene algunas aristas que no son fáciles de dialogar, porque parece que llegamos a un punto en el que no podemos continuar, y capaz que ese punto es justamente la primera pregunta. Llegamos a enfrentarnos a la muerte. ¿Hay algo más allá de lo que podemos hablar? ¿O se murió y acá se nos terminó el diálogo? Bueno, este es un tema realmente importantísimo, como bien dijiste, Susi, es un tema necesario y que creo que todos en algún momento de la vida lo pensamos. No es bueno pensarlo todo el tiempo, porque nosotros vivimos y tenemos que pensar en lo que vivimos, pero sería bueno y es saludable que dediquemos alguna vez, algún momento a estudiarlo, porque es una realidad que todos sabemos que la humanidad completa, desde su existencia, lo ha tenido que enfrentar. Y se nota cuando nosotros tenemos una pérdida de un ser querido, o una pérdida, ¿no es cierto?, de un animalito, de una mascota, o una pérdida, ¿no es cierto?, que no nos afecta directamente, pero que nos enteramos que sucede en los medios de comunicación todos los días, hay pérdidas. Y antes quizá de contestar qué hay después de ella, después de esta experiencia de la muerte, sería bueno entender primero qué es la vida. Para que entonces podamos comprender. En realidad vamos a explicar esto desde un punto de vista cristiano, bíblico, porque es la razón de ser de nuestro programa. La salud, ¿no es cierto?, la recibimos de Dios y la vida la recibimos de Dios. Definitivamente, es nuestro creador y así como todas las cosas funcionan de determinada manera porque Él lo pensó así para nosotros como una máquina maravillosa, también seguramente pensó que nos iba a pasar frente a estos grandes dolores, ¿no? En primer lugar, lo bueno sería dejar muy en claro que Dios no es el creador de la muerte. Bien. Esta es una idea muy clara en toda la Biblia. Cuando uno lee la Biblia se va a encontrar en forma permanente que Dios es el creador de la vida y que Dios es vida y Él da vida y se deleita en conservar la vida. Los 8 remedios naturales, de los que más de una vez hemos hablado en este programa, son justamente para ayudar a conservar la vida, es decir, para tratar de obedecer las leyes a través de las cuales fuimos creados y evitar, ¿no es cierto?, que se dañe nuestra existencia. Los 8 remedios naturales extienden la vida porque están acompañando el cumplimiento de las leyes por las cuales fuimos creados. La Biblia dice que fuimos creados por Dios mismo. Allí en las primeras páginas del libro de Génesis, ni bien empieza la Biblia, uno abre la tapa y después del índice, el libro de Génesis, y allí aparece en el primer capítulo, en el versículo 27, y explica cómo fuimos creados. Dice que Dios tomó del polvo de la tierra, es decir, tomó de la materia que Él había creado y formó al hombre. Y una vez formado el hombre, puso en él vida, es decir, puso en él un aliento, dices, el aliento de vida. Y entonces, una vez que el hombre que está formado recibe el aliento de vida, termina siendo allí una persona viviente o un alma viviente. Usa la expresión alma viviente. Así también crea a Eva. La crea, ¿no es cierto?, de Adán mismo, y de una vez formada Eva le da el aliento de vida y entonces Eva llega a ser un alma viviente. El plan de Dios era que vivieran así para siempre. Pero usted hace mucho hincapié en la palabra alma. ¿Por qué? Porque ustedes saben, y todos saben, todos sabemos que culturalmente el alma, hemos hablado mucho del alma. Hay mucha gente que imagina que el alma sigue viviendo después que la persona murió. Es por ahí una de las grandes diferencias que se presentan entre las creencias de una u otra persona, ¿no? Tal cual. Esto tiene su origen, ¿no? Acá hay un origen. El origen de todas las cosas en el pensamiento no está en la Biblia. El origen de este pensamiento está en los griegos. Los griegos, a través de Platón e incluso antes que él, había unas religiones llamadas religiones órficas. Ellos pensaban, ¿no es cierto?, que los seres humanos estaban constituidos de 2 partes totalmente distintas, que era la parte corporal y el alma.
entonces se unían para formar un ser humano, pero también al desunirse, es decir, la persona cuando moría, el alma por supuesto no podía morir y seguía viviendo. Esto es una equivocación desde el punto de vista bíblico. Nunca jamás en la Biblia nos vamos a encontrar con esto. ¿Con qué nos encontramos en la Biblia? Nos encontramos con que Dios forma el cuerpo del ser humano, le da el aliento o el espíritu para que pueda vivir, y esa conjunción de esos dos elementos terminan formando el alma viviente o el alma. Cuando la persona se muere, ¿por qué? Porque le falló el cuerpo, ¿verdad? Una operación, una cirugía, un accidente, se destruye parte de su ser, el espíritu o el aliento de vida había sido dado por Dios para que pueda vivir. Ese aliento de vida ya ahora no está más con el hombre, porque el hombre ya no puede vivir, dejó de ser. ¿Dejó de ser qué? El alma viviente. El alma viviente entonces es el resultado de el cuerpo adecuadamente formado, en este caso por Dios, el de Adán, el de Eva, el espíritu o soplo de vida que Dios le dio, termina dando como resultado un alma. Cuando uno separa esas partes se queda sin alma. En otras palabras, cuando mi papá falleció y dio su último suspiro, dejó de ser un alma viviente. Fíjense qué interesante que la Biblia insiste con la palabra alma viviente. Es como que está repitiendo dos veces la misma idea. Vive, vive. El alma vive, ¿no es cierto? Sí. El alma está presente porque hay vida y la vida está ahí. Pero resulta que ni bien se rompe la vida, es decir, ni bien el cuerpo, generalmente es el cuerpo, ¿no es cierto? El que se gasta, el que se enferma, el que se daña, termina, ¿no es cierto?, esa relación, ya no hay más alma viviente. Y el soplo de vida que Dios le dio, le prestó al ser humano para vivir, digamos, durante el tiempo, los años que vivió, es retirado por Dios mismo porque Dios es el autor y el señor de la vida. Entonces, ¿cuál es la equivocación generalizada? Pensar en que arriba de un árbol hay un alma que sigue viviendo, o porque yo le voy a hablar a tal o cual alma que vivía antes en el pasado y ahora le voy a pedir que me ayude aquí o allá. Esa es una equivocación que la Biblia no aprueba porque no es el pensamiento creacionista que aparece en la palabra de Dios. Y coincide eso también con esta creencia popular y que hemos escuchado tanto decir, bueno, desde alguna estrella me está mirando. Claro, lógico. O sea, hay que saber también que psicológicamente hablando es una necesidad muy grande la del ser humano de seguir viviendo lo que le gustaba, lo que tenía y luego lo perdió. A mí me gustaría que mi padre esté. Más de una vez necesito un consejo de él. Pero llega un momento de la vida cuando yo soy el papá ahora de la familia y ya el abuelo no está más. Ahora yo paso a ser el abuelo, ¿no es cierto? Y algún día yo no voy a estar. Y mi hijo que vino atrás tendrá que asumir también su vida. Es decir, yo tengo que aceptar que algún día mi papá no va a estar. Y me sucedió. Mi hijo tendrá que hacerlo también y algún día sucederá. Es decir, así viene sucediendo siempre y yo no quisiera que no esté. Pero ¿cómo me gustaría que esté en alguna parte, en alguna estrella, en alguna parte, algo para que yo pudiera comunicarme? Esta es una creencia popular que no está aprobada por la Biblia. Recuerden que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Es decir, Dios dice esto no es así. Y uno dice, pero entonces, ¿dónde apareció esto? ¿De dónde apareció esto de que uno vive, se muere, pero sigue viviendo? ¿De dónde sale? Claro. Cuando uno va bien atrás en la Biblia, allí también en el capítulo 3 del libro de Génesis, ahí ni bien empieza, la primera persona que le dijo a alguien, en este caso a Eva, que no iba a morir, es justamente el gran archienemigo que tiene toda la humanidad, que la Biblia lo describe con el nombre de Satanás. Satanás es el primero en mentir y en decir, no van a morir. Dios dijo que van a morir, pero no van a morir. A partir de allí esa mentira ha sido acuñada en todas las culturas e incluso la tenemos acuñada en muchas religiones cristianas que sin comprender bien, ¿no es cierto?, la Biblia, sin tomar bien la Biblia como corresponde, han agregado otras creencias que han venido desde afuera de la Biblia, por ejemplo, ¿no es cierto?, los griegos y otros pueblos, ¿no es cierto?, filosóficos que han ido agregando ideas en este sentido. Acá lo que nos interesa a nosotros, me parece, como cristianos, y más si seguimos la Biblia, es saber que Dios me da la vida, ¿no es cierto?, en el seno materno,
y Dios cuida de mi vida, y Dios está en la formación de mi vida, luego me va acompañando. La Biblia enseña que los ángeles de Dios me acompañan, que están conmigo, que me ayudan a resolver mis problemas, mi papá y mi mamá también, ¿no es cierto? Mis hermanos, mis maestros, las personas que me rodean, el que me dice cuidado que te vas a caer, todos ellos están cuidándome en la vida. El que me dice no fumes, che, porque te hace mal, son todos ayudadores, cuidadores para que yo conserve la vida. Y yo no me rebelo contra ellos, pero tengo que saber que un día me va a pasar lo mismo que le pasó a todos los seres humanos que ya no están. Pero no tengo que tener temor por eso, porque la Biblia también explica qué sucede, ¿no es cierto?, después de la muerte. ¿Y qué sucede después de la muerte? Es una de las preguntas que tal vez usted se esté haciendo desde su casa. Tal vez tenga alguna otra pregunta que le interese que utilicemos para conocer, para aprender más respecto de este tema, y puede utilizar las redes sociales para comunicarse con nosotros con este fin. Está con nosotros el licenciado Carlos Sapia. Estamos hablando de un tema que es un poquito difícil de tratar porque tiene que ver con los dolores más profundos, con esas cosas que nos angustian mucho. El final de la vida, cómo nos enfrentamos a la muerte, cómo vivimos desde aquí hasta que Dios decida que llegó nuestro tiempo. De eso estamos intentando aprender más hoy, a la luz también de la Biblia, nuestro libro de cabecera. Esto es Por su Salud. Seguimos aquí en Por su Salud, hoy con el licenciado Carlos Sapia. Estamos hablando del tema de enfrentar la muerte, las maneras en las que podemos arribar hasta ese momento, ya sea por la muerte de un ser querido o porque estamos nosotros mismos transitando un proceso de una enfermedad y que tal vez el desenlace, rápido o no, sea ese. Nos han diagnosticado así. El médico nos previno que esto es una gran posibilidad y nos encontramos cara a cara con la muerte. Ese ser tan temido, que tantas historias se han escrito, tantas novelas famosas, tanto se ha dicho de la muerte. Y tal vez dando vuelta a la pregunta es ¿qué hay después de la vida? ¿O qué hay frente a la muerte? Tal cual. Sí, es verdad, Susi, se ha hablado mucho de la muerte, se la ha personificado, ¿no es cierto? Que es un error totalmente equivocado. Además, nos aparecen figuras claras por ahí que hemos o sea, visto, en otras palabras, ¿no? si es muerte no es vida, entonces si no es vida, entonces no está ahí, entonces no puede ser que la muerte venga, ¿no es cierto? Claro. O sea, son experiencias de la vida que nos tocan vivir en algún momento. Hay un pasaje muy lindo de la Biblia, ¿no es cierto?, que está allí en Eclesiastés, en el capítulo 12, en el versículo 6 y 7, y poéticamente dice: antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Acá está la idea clara. Llega un momento en que las cosas se desequilibran y la vida, ¿no es cierto?, llega a un punto en que deja de ser. Y viene el momento de la muerte. ¿Qué es la muerte? El polvo vuelve a la tierra. Es decir, el cuerpo es lo que todos van a despedir en el cementerio, ¿no es cierto? Ese es el cuerpo, ese es el polvo que vuelve a la tierra. Y el espíritu era el hálito de vida, o el espíritu de vida, o el soplo de vida que vuelve a Dios, que lo dio. Dios es el autor de la vida. Entonces, ¿qué sucede después de esto? El alma deja de ser. Decíamos recién, el alma es el resultado de la debida unión de estos dos elementos. Uno podría utilizar la misma idea con la luz de nuestra casa, ¿no es cierto? Está el tubo de luz, está la lamparita, está la parte física, ahí está. Eso no da luz por sí misma, está preparada para dar luz, pero necesita una energía, ¿verdad?, que llegue. Esa energía puede ser bien el espíritu o el hálito de vida o el soplo de vida. El cuerpo está bien creado ahí, Dios le da vida. Ahora, ¿qué tenemos como resultado de la unión de esos dos elementos? ¿Qué tenemos? Luz. Exacto. No había luz cuando estaba la lamparita sola. No había luz cuando estaba la energía sola. Necesitaban debidamente unirse ambas cosas. Y ahí recién se produce la luz. Pero resulta que un día, por alguna situación, deja de haber luz. La lamparita está ahí, la energía llega igual,
pero ya no hay luz. ¿Dónde está la luz? ¿Debajo de la mesa? ¿Dónde está la luz? Sencillamente dejó de ser. Antes había luz, ahora no hay más luz. Antes había alma viviente, ahora ya no hay más alma viviente. ¿Quiere decir que todo termina ahí? De ninguna manera. La Biblia insiste en que, y pone un ejemplo muy interesante, el de Jesús, cuando fue a ver a uno de sus buenos amigos, que se llamaba Lázaro, había fallecido. Es terrible Lázaro. esa historia, porque todos esperaban, de paso les refrescamos la memoria, ¿no? Sí, es una historia contalo, es interesante, pero muy terrible también. Todos esperaban que Jesús llegara ¿a qué? A sanar a su amigo. Claro. Y resulta que no solo que no llega, llega tarde, llega cuando ya está muerto. Es terrible. Y llega demorado a sabiendas. Encima es como a propósito. Claro, como si no fuera mi amigo y aprovecho ahora para no Hago ir. otras para no cositas mientras Claro. tanto. Y el que parecía, ¿no es cierto?, enfermo y que no tenía solución, y evidentemente no la tuvo con la medicina de la época, finalmente murió. Y dice la Biblia que 4 días, en el cómputo bíblico, 4 días después llega Jesús, ¿no es cierto?, y entonces pide que lo lleven a la tumba y pide que abran la tumba. Y le advierten, ¿no? ¿Cómo vamos a abrir si hace 4 días ya? Y él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Nadie entendió nada. Sí, Porque sí, ¿quién viene me a imagino aparecer? las caras, ¿no? Pero por que habrán supuesto. puesto. Incluso las hermanas mismas de Lázaro, que lo tuvieron a Jesús muchas veces en su casa, con incredulidad quizá, pero o con poca fe, abrieron la tumba y Jesús dio la orden, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó de la tumba y salió. El que había estado muerto, ahora vuelve a la vida. Su cuerpo no estaba ya en la relación con el espíritu o el aliento de vida. Por lo tanto, no había ningún alma viviente. Pero Dios, o Cristo mismo, que es Dios, le da la orden para que vuelva otra vez a la vida. Usó el poder creador que había usado en el jardín del Edén, con Adán y con Eva. Nosotros tenemos asegurada la vida posterior a la muerte, después de un tiempo de silencio, de nada, de estar en la tumba. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Colón se murió hace unos cuantos años, ¿no? Sí. ¿Está bien? Hace Siglos, un tiempo ¿verdad? ya, Muy sí. bien. En cambio, en el día de ayer falleció una persona que yo conocía. Hace un día que esa persona está en la tumba. Y Colón, no sé, ya desapareció en la tierra mismo, pero siglos, ¿no es cierto? La Biblia dice que cualquiera de ellos que va a descansar, lo utiliza la palabra, por ejemplo, acá lo dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Y Jesús decía esto acerca de la muerte de Lázaro. ¿Por qué duerme? Porque es un estado inconsciente. Yo no sé lo que está pasando a mi alrededor cuando duermo, yo no estoy armando planes, no estoy organizando las actividades, no estoy realizando otro tipo. Es decir, en otras palabras, la vida es como que ya no está más. Y es como un sueño. La Biblia lo compara a un sueño. Y un día, no importa si con siglos o con un día de estar en la tumba, cuando Cristo venga, dará la orden y resucitará a las personas. Él mismo lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Y miren esto es interesante, este otro que está en Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vivo y estuve muerto, pero he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Hay uno solo que tiene llaves del sepulcro. Es Cristo, es Dios mismo. Él es el único que puede volver a traer a la vida a aquel que vivió no importa cuánto hace. Entonces, ¿mi esperanza cuál es? Mi esperanza no es esperar que mi papá se comunique conmigo para que me oriente. No, mi esperanza es que yo haga uso del verdadero Padre que tengo. El Padre de todos. Nuestro que estás en los cielos. Todos los días. Él vive y reina para siempre. Nunca lo va a alcanzar la muerte. Cristo vino hasta acá, esta tierra, vivió, murió por nosotros. A él no le correspondía morir, pero eligió la muerte por nosotros. ¿Para qué? Para que, habiendo muerto nosotros, luego tengamos la esperanza de la vida eterna. Es decir, que podamos ser resucitados por él. En Cristo nosotros tenemos resuelto el problema de la muerte. Tenemos que confiar en él, creer y conocerlo. Y le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, o cuando esté muerto, luego de eso vivirá. Dios promete volver a darnos la vida si creemos en él. La mayor esperanza que se lleva la gente frente a la muerte es cuando uno abre la Biblia y le dice, ¿saben qué? Esto no se terminó,
Es más, este es un descanso que la persona tiene y quizás se lo merecía, ¿no? Después de haber luchado tanto con una enfermedad, con un cáncer, con situaciones de la vida, o incluso con la vida misma, ¿no? Porque todos los días es un desgaste permanente, vivir, luchar, trabajar, salir victorioso en las cosas que se nos pide. Llega un momento en que se termina y es como que Dios le dice a la persona: hijo mío, ya está. Ya trabajaste bastante, ya luchaste mucho, ya está. Ahora quiero que descanses. Confía en mí. Yo te voy a volver a traer a la vida. Yo te voy a volver a despertar. Y cuando te despierte, te voy a dar otro tipo de vida. No esta. Así, con estos días tristes. No esta, con los altibajos. No esta, con las enfermedades. No esta. Te voy a dar una vida que va a ser eterna. Es decir, para siempre. Es decir, perfecta. Tenemos algunas dudas respecto de algunos términos que solemos encontrar por allí asociados a la muerte o a si existe algo después de la muerte, por ejemplo, reencarnación y algunos otros. Pero no se le voy a hacer la pregunta, voy a hacer un paréntesis ahora, porque tengo una pregunta respecto de su tarea particular dentro del sanatorio de los capellanes. ¿Se puede hablar de estos temas con los pacientes? En la medida en que ellos lo piden, sí. O en la medida en que los familiares lo piden. Nosotros estamos para luchar por la vida y estamos para luchar por la salud. Por lo tanto, tratamos de, voy a usar un verbo que no existe en el castellano, pero se va a entender, tratamos de endorfinizar, ¿está bien? Hablando de las endorfinas, ¿no? Sí. Que nos dan alegría, vida, entusiasmo y ganas de vivir. Tratamos de hacer eso con la gente con la cual tratamos todos los días. Nuestra tarea es esa, no la de sepultureros, ni la de... no es esa. Pero, por cierto, la gente en la soledad y en la tranquilidad, y a veces cuando se va el familiar presente, habla con el capellán y le pregunta: ¿y capellán, ¿y qué pasa si me muero? ¿O qué pasa después de la muerte? Son preguntas que todos debemos hacernos y no hay que esperar a estar enfermos para hacerlas. Escúcheme, con todo cariño, ¿no? A nuestros teleoyentes, a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, ¿no? Nosotros necesitamos aprender a cuestionarnos y a preguntarnos y a estudiar estas cosas previamente, sin hacer de esto ¿no es cierto?, un monolito de todos los días, sino simplemente ¿qué pasaría si algún día yo me muero? Pero no así, todos van a llorar, van a decir esto, me van a buscar, no, autoconmiseración no. Concretamente, ¿yo tengo esperanza si yo muero? ¿O hay esperanza para mi abuelito que ya no está? ¿Hay esperanza para tanta otra gente? ¿O va a haber esperanza para mis hijos el día que ellos mueran? Estas son las cuestiones que debemos preguntarnos, porque si no, estaremos viviendo para el aquí y ahora, para el presente, para gastar la plata que tenemos o la que no tenemos, a ver si qué comemos, a ver si entramos, dormimos o salimos, a ver si nos acostamos. Estamos viviendo muy para lo biológico y para las cosas que pasan, y a medida que los años pasan uno se va dando cuenta que la vida no es eso. La vida consiste en algo más. ¿No será que tengo que comprender algunos temas yo aquí mientras estoy con vida? ¿No será que mientras hay vida hay esperanza? Esta es una frase que sale de la Biblia, del libro de Eclesiastés. Mientras hay vida hay esperanza, dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Y tiene que sinceramente buscar una respuesta. Yo la puedo buscar en la filosofía, la puedo buscar, ¿no es cierto?, en la biología, la puedo buscar en la ciencia, la puedo buscar en la Biblia, que es el libro, el manual que Dios dejó porque nos crea y deja claramente el propósito, no solo cómo nos crea, sino para qué vamos a vivir y por qué tenemos la muerte. De paso, la muerte entra por el pecado. La muerte entra al mundo por el pecado. La muerte entra por la desobediencia de Adán y de Eva. Y uno dice, bueno, para ellos que le entre la muerte, ¿por qué a mí? ¿No es cierto? Y nosotros ellos tuvieron sus hijos. Y los hijos de los hijos siguieron igual. Y los hijos de los hijos de los hijos. Y ahí llego yo, finalmente, después de los hijos de los hijos de los hijos, llego yo. Y llegamos nosotros. La desobediencia, los malos pensamientos, el orgullo, el egoísmo. Y aunque no vaya a matar a nadie, ¿no es cierto? Aunque no robe nada, tengo en mí una impronta de un espíritu impulsivo, malos defectos de carácter, y si no, pregúntele a su esposa, pregúntele, ¿no es cierto?, ahí, mire a su suegra, mire a su suegro. Es decir, estamos rodeados por todas partes de situaciones de defecto. Eso es el resultado del pecado. La vida se arruinó por el pecado. Y la verdad
la verdad es que no nos merecemos el premio de seguir viviendo. Y por otro lado, si te dieran el premio de seguir viviendo con este tipo de vida, ¿valdría la pena? Claro. Una vez le pregunto a un paciente, ¿y usted cuánto quisiera seguir viviendo? Ay, no sé, pero un poco más, dice, pastor, que yo pueda vivir un poco más. Está bien, dígame cuánto quiere. ¿Cuánto tiene usted? Y yo tengo 78, pero yo necesitaría un poquito más. Bueno, ¿cómo no? ¿Cuánto quiere? ¿Quiere 20 años más? Y bueno, no, sería un poco mucho, dice, sería, no, claro, se me vería 98. Escúcheme, ¿quiere 100 añitos más? ¿Cuánto quiere? Me dice, ¿y usted qué me está diciendo? ¿Que va a llegar el día en que voy a decir que quiero un año más? No, va a llegar el día en que usted va a decir, estoy arrepentido de haber pedido más como pedí. Porque cada día fue más pesado. Cada vez me costó más subir y bajar del auto. Cada vez me dolieron más las articulaciones. Cada vez el corazón, cada vez la digestión, cada vez... Es una vida de pesares. Y se van dando porque nos vamos gastando, usando una expresión, ¿no es cierto?, de la mecánica, nos vamos gastando. La vida se va gastando y el doctor dice, usted para su edad está muy bien, ¿eh? Para su edad. Presta atención a lo que dijo, ¿no es cierto, oyente? Para su edad usted está muy bien. Claro, para su edad, ¿viste? Pero yo no quiero estar bien para mi edad, yo quiero estar bien. Y no, bien ya no. Los años pasaron y van a seguir pasando y nos vamos gastando. Y la pregunta es, ¿para qué vivimos? Si algún día nos vamos a encontrar con la muerte. Quiere decir que hay un motivo para vivir. Y es tratar de servir a los demás y ayudar en este mundo para ser felices y la razón por la cual Dios nos trajo. Y el segundo motivo es para ir madurando y preparándonos sabiendo que nada, ni la cuenta bancaria, ni la 4x4, ni el apellido, ni los títulos universitarios, que todo eso es bueno, es bueno y tiene su lugar, ¿está bien? Pero nada de eso me llevo el día que voy a formar parte del polvo de la tierra otra vez, como dice, ¿no es cierto?, el mensaje de la Biblia. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Estudiemos en la Biblia qué plan tiene Dios para resolver el gran drama del pecado y su gran consecuencia, que es la muerte. Los invito realmente de corazón a todos a estudiar, a mirar en la Biblia, a estudiar, a pedir ayuda. Este programa también ofrece ayuda, ¿no?, a quien lo solicita. Estudiemos este tema, porque algún día nos enfrentaremos o veremos que otro le pasa y entonces nosotros entenderemos un poquito más la razón de ser y por qué estamos aquí en este lugar. Pastor, hay unos conceptos que han sido muy claros y muy al punto. Primero, que no le tenemos que tener miedo a la muerte, sino encararla con esperanza, ya sea la muerte de un ser querido o estando nosotros muy cerca de posiblemente dejar de vivir, por ejemplo, por alguna enfermedad. Siempre decimos por allí, ¿no?, cuando estamos por viajar, hacemos una oración antes de salir y demás, porque siempre en el viaje decimos, no sabemos si nos vamos a volver a ver, tal cual. Lo pensamos, tal vez no lo decimos, pero lo pensamos. O sea, eso está en nuestro pensamiento, es parte natural del ser humano, pero también es natural que querramos volver a ver a los que perdimos. Claro, entonces, por eso es que por ahí de pronto se nos quedan en la cabecita, ¿no será que existe la reencarnación, que existe otra manera? ¿Hay posibilidades de que yo vuelva a ver a este ser querido que estoy perdiendo? Eso es como una angustia muy grande que nos puede quedar. Sí, es verdad. La Biblia en realidad niega totalmente la idea de reencarnarse. Porque la Biblia en realidad dice de que es un solo momento de la vida y luego es la muerte. Y en la muerte hay un estado de inconsciencia total. La persona ya no existe como tal y sí existe en Dios. Es decir, sí Dios sabe que tiene un hijo suyo que se murió en el año 1300, donde sea. Cada uno de ellos lo sabe. Al momento de la venida de Cristo, resucita, trae a la vida otra vez, le da vida de vuelta a aquel que había vivido en un momento de la historia. ¿Cuánto vivió? 60 años, 40 años, 30 años, 20, 80, 100... el tiempo que estuvo, pero no hay otra vida fuera de eso. La única vida es esa y luego viene la resurrección. Esta es una razón importante para entonces no estar perdiendo el tiempo en engaños. Yo lo llamo con todas las palabras porque la Biblia dice que es un engaño. Es una mentira hablar de que la persona sigue viviendo cuando murió. Es mentira. Fíjese usted en la Biblia, repito, ¿quién fue el primero en hablar de esto? Y usted se va a dar cuenta.
el que causó las enfermedades, el que causó los dolores, el que trajo las infidelidades en los matrimonios, el que hace que exista violencia en las casas, en los hogares, el que hace de que me roben a la salida de un banco, el que todo este caudal de mal está en aquel que dijo por primera vez, no morirás. Y nos dejó la semillita sembrada de la duda sí, para siempre. Supuesto. Y por eso dice que la Biblia que somos pecadores, es decir, tenemos la semilla en nosotros y somos pecadores. Entonces, ¿a quién le voy a creer? ¿A él, que es un instigador de mal y que nos ha arruinado la existencia a todos? Y que incluso, ¿no es cierto?, por esa causa todos vamos a la muerte cuando llega su momento. ¿A él le voy a creer o le voy a creer a Dios, que dice, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el dueño de la vida, yo tengo la llave de la muerte, yo solo puedo resucitar a una persona, mientras tanto esa persona no existe? No hay tal cosa como que uno se fue, pero no se fue. No es una verdad bíblica esa. Yo puedo creer lo que quiera, puedo decir lo que quiera, lo importante es qué dice Dios, que es el dueño y el creador de la vida. Me gustaría, antes de cerrar esto, decir algo más con respecto a los pacientes. Nuestra tarea está con ellos todos los días. En estos años descubrí algo. Aquellas personas ya moribundas en la enfermedad tienen temor a sufrir. Yo mencioné a mi padre. Un día le pregunté, ¿qué es lo que más miedo tenés, papá? ¿Tenés miedo a morir? Y él me dijo, no, a morir no. Porque él creía esto que estamos hablando, ¿no? Lo que tengo miedo es quizá a sufrir hasta que muera. Hoy puedo decirlo desde el punto de vista de afuera, no soy médico, pero veo que la medicina se ha desarrollado muchísimo y la gente prácticamente sufre y sufre poco, digamos, al momento de enfrentar la muerte. Primero, es una gran aliciente, una gran ayuda. Pero también en la Biblia encuentro que el que llevó la carga de las enfermedades y de los dolores nuestros es Jesús. Mientras estuvo acá, y cuando fue a la cruz del Calvario, Él llevó todas nuestras enfermedades, dice Isaías 53. Él llevó todos nuestros dolores. Él cargó con nuestra propia muerte. Él cargó con nuestros dolores. Y aquel que cree en Dios, cuando está en ese estado final, ¿saben? Un secretito, no está llevando todo el dolor que debería llevar. No está llevando toda la carga que debería llevar. Porque dice la Biblia también que no te dejará Dios ser probado más allá que las fuerzas que tenés para soportar. Y juntamente con la ayuda de Él te va a dar el camino de salida, te va a dar el alivio. El que cree en Dios carga menos cargas de la vida que aquel que no cree en Dios. Porque es lógico, ¿no? El que no cree en Dios cree que puede vivir solo. No te necesito, Padre nuestro, no te necesito, yo lo hago como a mí me parece. El otro dice, no, Señor, te necesito. Ayúdame a llevar mi cruz, ayúdame a llevar mi carga. Y nos hemos encontrado con mucha gente y hemos cerrado los ojos de muchos que han estado al lado nuestro y que entendieron esto y que creyeron en esto. Y se ve un rostro de paz en la muerte y un momento en que la persona, no sé, hablará con Dios, no sé, antes de morir, por cierto, ¿no? Dios le dirá, ya está, suficiente, no sé. El hálito de vida o el aliento se termina, la persona ya no habla más, no piensa más. Venimos todos alrededor, lloramos, hablamos, nos empezamos a repartir las cosas, cualquier cosa hacemos todo alrededor. La persona ya no siente más, no piensa más, no tiene más parte en ninguna cosa que se hace aquí en esta tierra. Hasta que el que tiene la llave de la muerte llame a sus hijos y los levante. Ahí se volverán a la vida. Volveremos a la vida, porque será probablemente lo que nos toque, no sabemos. Pero Dios prometió hacerlo y prometió llevar la carga que a cada uno le toca si le damos la oportunidad de creer en Él para recibir la vida que ha ganado para nosotros. Una forma totalmente distinta de arribar al final de la vida. Una forma que está llenita de esperanza. De eso se trató nuestro programa de hoy. Nos acompañó el licenciado Carlos Sapia. Muchísimas gracias por este espacio. Susi, gracias a usted. Estamos a disposición de nuestros amigos oyentes para contestar las diversas preguntas que tengan al respecto. Seguramente vamos a tratar este tema en otras ocasiones porque se presta al diálogo familiar incluso y allí surgen nuevas inquietudes. Esto es Por su Salud.
su salud, por su salud. Y ya está con nosotros la licenciada Ingrid Miller para el espacio de alimentación saludable que prepara el equipo de profesionales del Centro de Nutrición y Dietoterapia del Sanatorio Adventista del Plata. Gracias, licenciada Ingrid, por acompañarnos otra vez en este programa. Sí, hacía varias semanitas que no estaba compartiendo con ustedes. Es verdad, pero siempre tenemos un profesional del Centro de Nutrición, de Dietoterapia del Sanatorio, que nos acompaña con algunos consejos saludables, oportunos para cada momento de la vida. Uh-huh. Y en los bloques anteriores hablábamos con el licenciado Sapia de realmente un momento muy cruento que es enfrentarnos a la muerte, pero tal vez los consejos no sirvan solamente para ese momento en el que nos estamos enfrentando a la muerte de un ser querido, sino para otros momentos de angustia, porque estoy pensando que justamente ese es un momento muy angustiante, el estar frente a la muerte de un ser querido. Y capaz que una de las cosas que descuidamos es, ¿no?, nosotros mismos. La alimentación, sí. Generalmente pasa, Susi, que o la persona está con una situación de angustia tal que no tiene apetito, entonces puede ser esa la situación o un punto, digamos, y en el otro punto es que tenga producto de su depresión o no, pero su angustia, apetencia por alimentos que no le ayudan, al contrario, le estarían perjudicando más, ¿no? O sea, alimentos dulces, refinados, o alimentos grasosos, o a veces también puede suceder que venga trayendo una mala alimentación por una cuestión de acompañar a ese ser querido en su último tiempo de enfermedad, si ha tenido alguna enfermedad crónica, alguna circunstancia que lo llevó a que tuviera un tiempo anterior a la muerte, ¿no?, en el cual necesitaba un acompañamiento. Muchas veces pasa que las personas que están acompañando terminan descuidando muchísimo la alimentación, sí, ¿no? En general, la alimentación y las horas de descanso se trastocan totalmente. Total. Entonces, bueno, ya en esta circunstancia, digamos, propia que habían estado conversando anteriormente, lo que debe tratar de evitar la persona es de caer en el facilismo de comer alimentos ya preparados y muy simples, como galletitas dulces, que eso es lo que muchas veces se ve, o fiambres, ¿no? Por ahí alimentos rápidos que no necesitan prácticamente elaboración, pero que nos están dando azúcares simples, harinas refinadas y grasas saturadas. Entonces, bueno, tratar de tener a mano fruta. La banana es muy recomendable por su contenido en triptófano, que es un aminoácido precursor de la serotonina. Entonces la serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver con el bienestar, con el sentirse bien. O sea, no digo que una banana va a ser mágica, que nos va a curar el... Pero si nos va puede colaborando, ayudar, claro, va colaborando. Si nos puede ayudar, ¿no? En vez de ir al kiosco, vayamos a la frutería, a la frutería. Entonces, banana, un puñadito de almendras o nueces o castañitas de cayú si tenemos, si no, aunque sea un puñadito de semillas de girasol, que no son tan caras también, eso nos puede ayudar, ¿no es cierto? Y después, bueno, si no tenemos ánimo para prepararnos nuestra comida, por ahí pedir ayuda de alguien que nos pueda preparar una comida más saludable, más caserita, donde haya colores, a ver, volviendo a lo que siempre decimos, ¿no? Pero qué importante que haya variedad de colores, que haya vegetales frescos, aunque sea invierno, pensando en esta época del año, digo, voy a que si hay vegetales frescos vamos a tener más contenido de vitaminas que si ya están cocinados, digo. No necesitamos tampoco ir a una comida demasiado elaborada, pero sí que haya una atención en la variedad, que hayan 2 o 3 colores de vegetales, que haya, digamos, alguna fuente de proteínas de buena calidad. Si es vegetal, mejor. Puede ser alguna legumbre combinada con algún cereal, como arroz, algunas lentejitas con arroz, que eso
a las personas que están acostumbradas a comer legumbres, por ahí sí. no todos están, pero bueno, los que están acostumbrados, sienta bien, da saciedad, nutre, o sea, es totalmente otra cosa. Lo que tenemos que tratar también es de evitar aquellas sustancias estimulantes, porque, o sea, van a deprimir el sistema nervioso. Primero lo estimulan mucho, después lo deprimen. Todo lo que tenga cafeína, no es aconsejable o recomendable tomar café o Coca-Cola. Bueno, hay personas que están muy habituadas a tomar mate y es como que en ese momento, si hay familiares y todo, pero bueno, tratar de que sea lo menos posible todas aquellas bebidas estimulantes. De pronto, parte del acompañamiento familiar que se da en estas oportunidades, cuando estamos frente a un familiar o un amigo que está pasando por una situación así muy grave, parte del acompañamiento, del buen acompañamiento, puede ser que una de las personas se encargue de la comida, por ejemplo. Claro. Y que esté detrás de estos detalles, de que no les falte una buena comida, equilibrada, que tengan agua disponible para poder beber durante el día. Eso también es parte del acompañamiento a una persona. Totalmente. Totalmente, es importante que aparte de ser un muy lindo gesto de alguien que digamos que bueno, que se compadezca y que tenga esa voluntad de poder ocuparse de la comida de esos deudos, ¿no es cierto?, que están en una situación difícil, es importante, ¿no? Sí, es verdad, es un muy lindo gesto, ¿eh? Sí. Ojalá nos quedemos con algunos tips así como este, porque realmente ese es un muy lindo gesto. Incluso con posterioridad a la pérdida de un ser querido, tal vez la persona quedó con un duelo muy triste, los siguientes días también son muy difíciles y los amigos, la familia puede acompañar a través de los alimentos, a través de un sencillo bol con alimentos, con comida, tal los cual. puede acompañar. Sí. Muchísimas gracias, licenciada Ingrid Miller, por el espacio de hoy. Nos seguimos encontrando seguramente en otros programas para hablar de la alimentación, que por supuesto es por su salud. Adoniram Judson fue un misionero en Birmania. Cierta vez, durante una entrevista radial en la que hablaban de las experiencias, buenas y no tan buenas, que habían tenido, su hijo aseveró: si tenemos éxito sin sufrimiento, es porque alguien que nos precedió sufrió antes. Y si hemos sufrido sin éxito, alguien que nos sigue lo tendrá. Pensemos en esto al remontarnos a los tiempos de la iglesia cristiana primitiva, cuando Santiago fue muerto, Pedro encarcelado. Podríamos pensar que estaban sufriendo sin tener ningún éxito. Además, estaban confundidos, perplejos, como lo está mucha gente hoy, acerca de por qué Dios permite que algunos de sus hijos mueran trágicamente o padezcan situaciones de extrema dureza. Santiago fue el primero de los discípulos en morir, pero hasta el día de hoy el ejemplo de su fe conduce a muchos a encontrar poder para su vida. Pedro murió como un mártir. Estamos seguros que su muerte tampoco fue en vano, aunque solamente en el cielo sabremos el resultado completo de su fidelidad y testimonio. Dios no es el autor del sufrimiento y la muerte, pero como conoce el fin desde el principio, permite que sucedan algunas cosas que nosotros no comprendemos por ahora. Pero si somos fieles, algún día lo entenderemos todo. Al enviar pruebas a sus hijos, Dios tiene un propósito. Su camino es siempre el del éxito. Por su salud de cada día, la de usted y su familia. Salud integral en su dial. Por su salud.